Espíritu Santo, te permito que en este instante te manifiestes a través de mí, de pensamiento, palabra y obra, en beneficio de todos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy he decidido comenzar a contarles, a hablar, a reflexionar acerca de esta enseñanza que desde hace muchos años estoy transitando. Un curso de milagros. Quizás muchos de ustedes conocen y otros muchos no tienen idea de qué es esto. Bueno, de a poquito voy a ir tratando de contarles lo que esta enseñanza significa en mi vida. Soy solo una estudiante del curso de milagros. Todavía no me animo a llamarme a mí misma maestra, pero sé que eso es un tema mío y de mi ego. Pero ya llegará el momento en que podré trascender esa duda que tengo. No importa. Desde el lugar de estudiante del curso de milagro, estoy abriendo este espacio. Hoy les voy a contar un poco de la historia del curso de milagros, que a mí siempre me resultó también como mágica, especial, única. Bueno, hace ya más de 50 años, casi 60, por allá por el año 1965, en una universidad de Estados Unidos, una universidad que está cerca de New York, por ahí, en un departamento de psicología. Evidentemente todos los que trabajaban allí eran psicólogos. Bueno, entre ellos había muchas discusiones, muchos malos entendidos. Se llevaban lo que diríamos hoy con relaciones muy, muy tóxicas, para nada amorosas. El jefe de ese departamento, William Tedford, en un momento dado le comenta a una compañera, otra psicóloga como él, le dice, después que se acabaron una de estas reuniones donde nadie se ponía de acuerdo y eran puras discusiones, le dice Helen Schumann, debe haber otra manera. Esa frase le vino y allí Helen le dijo, sí, seguramente hay otra manera y yo te ayudaré a encontrarla. Bueno, cosa más, cosa menos. Un buen día, Helen le dice a Bill, que era el apodo, que estaba teniendo algo que se le venía como que no entendía qué era, pero que sabía que algo trascendente estaba por ocurrir o estaba ya ocurriendo en su vida, algo absolutamente incomprensible para ella. Bill, también muy extrañado, la anima y le dice, tú cuéntame
qué es lo que vas sintiendo, experimentando. Y así fue que un día ella comienza a escuchar una voz, pero esa voz no venía de afuera, venía de dentro. Por eso mismo, imagínense, una psicóloga clínica, te decía ella, atea, confesa atea, judía, venía de su familia, eran judíos, no eran practicantes del judaísmo, pero eran judíos. Y ella comienza a sentir esta voz que venía por dentro. ¿Se imaginan? Por supuesto que creyó lo mínimo, que se estaba volviendo loca. Y, y así siguió ocurriendo durante un tiempo bastante largo, que ella se negaba a aceptar esto que venía ocurriendo en su vida, y era Bill el que la ayudaba y la incitaba a que siguiera con esto y le siguiera contando esto que pasaba. Bueno, he aquí que esa voz un buen día le dice: esto es un curso de milagros. Imagínense para ella. Ella misma dice: yo que no creo en nada de esto, ¿por qué yo? En un momento dado ella le hace a la voz esta pregunta y la voz le dice: porque sé que vos cumplirás con esto que se te está encargando. Y con todas las resistencias del mundo, porque dice que, bueno, ella escribía en su casa, normalmente era de noche, que la voz le dictaba, claro, porque durante el día estaban trabajando ahí en la universidad, la voz le dictaba, ella escribía, y después a la mañana temprano, antes de que comenzaran sus tareas en la universidad, Bill mecanografiaba lo que ella había escrito el día anterior. Cuentan que había días que ella tenía accesos de tos que le duraban minutos y minutos, cuando ella quería dictarle a Bill, o empezaba a tartamudear, o no escuchaba lo que estaba dictando, lo que Bill le decía. Fíjense en lo que es las resistencias que tenemos. Hoy sabemos que esas resistencias vienen de nuestro ego, de nuestra mente errada. Todo pasaba para que ella no pudiera contarle a Bill, para que Bill transcribiera lo que ella escuchaba. Pero con todas esas resistencias y muchas más que están contadas, sobre todo en un libro de Robert Stooks, que es, bueno, ya les voy a contar eso un poco más adelante. Eh, Todo lo que fue la historia detrás de un curso de milagros. Muchísimas resistencias, pero la voz, que como les digo, venía de adentro de ella, y eso ella sí se daba cuenta, que no era nada de afuera, donde dejaba, al día siguiente volvía a retomar. La voz sabía perfectamente lo que estaba haciendo y a quién se lo dictaba. Hoy podemos decir cómo eligió a una atea absolutamente psicóloga racional, judía, para dictarle esto. Evidentemente sabía lo que hacía.
¿Quién dictó un curso de milagros? Es el Jesús. El Jesús que conocemos, el Jesús de la Biblia. Pero si bien tiene ese lenguaje, entre comillas, cristiano, no nos quedemos con eso, por favor. Mucha gente rechaza el curso de milagros por ese lenguaje. No nos quedemos con eso. Es mucho más allá de eso. Porque si bien hay cosas que nos van a parecer similares a la Biblia, hay otras que son absolutamente antagónicas y diferentes. Esto es opinión mía, pero estoy segura de habérselos escuchado a algunos que otros maestros decir. Jesús se dio cuenta que sus enseñanzas habían sido tan mal interpretadas en muchos casos, que nos habían llegado a nosotros de una manera tan errada, que seguramente se dijo, este es el momento de volver con este mensaje, pero actualizado a estos tiempos. Ustedes saben que más o menos en esa época comienza la era de Acuario y comienzan tantas enseñanzas espirituales a aparecer en Occidente. Bueno, Jesús sabía lo que hacía. Sin ninguna duda sabía lo que hacía. Y comenzó con este dictado a Helen, que ella y Bill creían que iba a ser cosa de unos días. ¿Y saben cuánto duró? 7 años y medio. 7 años y medio donde sus vidas cambiaron totalmente, donde todo lo que sabían había sido puesto en duda, era puesto en duda por esta información. Yo me imagino esas dos mentes, porque lo veo en mí, las resistencias, lo que tiene que haber sido en ese momento, donde no había nadie que pudiera escuchar y hablar de esto, donde ellos no tenían con quién comentar algo como esto. Solamente eran ellos dos que se apoyaban mutuamente para seguir con este mensaje. Bueno, la historia cuenta que después, ya avanzado todo esto en esos años, contactan, se ven con Ken Warnick, y que Ken Warnick también los ayuda muchísimo a esto, a seguir con esto, a darle forma a todo esto. Y allí van interviniendo también otras personas, ya ahí me pierdo un poco, no conozco mucho más, hasta que después de unos años, en el 70 y pico ya, acuérdense que estamos hablando, habíamos comenzado a hablar de 1965, ahora ya estamos en los años 70, se funda la Fundación para la Paz Interior, justamente, que es quienes editan el curso de milagros. Después de varios años, por supuesto, lo editan en inglés. Y de allí en más comienza a expandirse. Pero recién como en el 90 y pico se hace la primera traducción al castellano, que la hace una mujer de Puerto Rico que vivía en Estados Unidos, Rosa María Wim. A ella le debemos que trabajó durante aproximadamente 10 años haciendo la traducción al castellano.
ella también recibe un mensaje, una voz que le decía, tú tienes que llamar a la fundación y decirle que, que tú vas a traducir esto. Ella también se renegaba, decía, pero si yo no soy ninguna profesional, no soy traductora, ¿por qué yo? Bueno, cuenta la historia que ella llama por primera vez a la fundación, la atiende alguien, un señor que le dice, no estamos interesados para nada en que esto se traduzca al castellano o al español. Imagínense ella, ¿cómo queda después de eso? Decir yo que me animé a llamar, a decirle yo, una cualquiera, nadie, tengo que traducir esto. La voz me dice que yo debo traducir esto, pero ella lo cuenta, que la voz le seguía insistiendo. Vuelve a llamar, vuelve a llamar. Si tenía resistencia para llamar la primera vez, imagínense para llamar la segunda vez. Ahí ya la atiende una niña joven y le dice, bueno, cuando ella le comenta que quería traducir esto al español, bueno, dice, yo le voy a dar el teléfono de Judy Scotch, que después resultó ser la mamá de esta niña. Dice, hable con ella. Bueno, llama, la atiende Judy y le dice, bueno, dice, ¿nos podemos reunir mañana? Y allí comienza ella con un amigo de ella que sí era traductor, que vivía en España, que la ayuda en esto, que también se resistía porque él era totalmente antirreligioso, anticristiano. Entonces imagínense ayudarla a Rosa María a traducir esto. Y así fue. La primera traducción del Curso de Milagros fue la española, después, hoy ya hay miles. Dicen que es el libro más vendido en la historia, pero el menos leído. Alguna vez leí eso. Miren esto, ¿no? Bueno, y mi historia podría haber sido esa, porque yo lo compré hace más de 25 años. ¿Por qué lo compré? Porque yo, en autores que iba leyendo en esa época, muchos referenciaban un curso de milagros. Un curso de milagros que no tenía un autor, decían un curso de milagros, nada más así en cursiva, y yo leía un curso de milagros. Y leía en este, leía en el otro, y en el de más allá, Chopra, Wanda Ayer, no me acuerdo quiénes más, referenciaban. Yo me voy a comprar este libro, porque si todos estos lo... Marianne Williamson, bueno, varias de las personas que yo leía hace 25, 30 años, referenciaban. Yo me lo voy a comprar. Cuando fui a una librería acá, de donde yo vivo, acá en la ciudad de Córdoba, Argentina, a querer comprarlo, es carísimo. Tapas duras, grande así, hojas de Biblia. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer yo con este libro? Pero, cabecita dura, ah, si todos estos gurúes, maestros, hablan del curso de milagros, yo tengo que tener ese libro. Y nunca me voy a olvidar que lo compré pagándolo en cuotas. Pero caro que era para mí en ese momento. Bueno, acá en Argentina, los que son de este país me van a entender. Nuestra economía nunca fue demasiado floreciente. Pero bueno, eso es aparte. Eso es simplemente una anécdota. Bueno, pero lo recuerdo perfectamente que lo pagué en cuotas. Muy bien. Y aquí con el libro. Lo abría y lo cerraba. ¿Esto qué es lo que es? Y empezaba de un lugar
lo que hoy decimos que sabemos que es el texto. Y sí, podía leer 2 o 3 hojas. Y después, ¿qué hago yo con esto? Cerrado. Y iba a la biblioteca meses. Y así fue. Después agarraba el libro de ejercicios y me ponía con mucha voluntad, con mucha perseverancia. Y capaz que hacía una semana, 2, un ejercicio por día. Y después ya no sé. Volví al estante de la biblioteca. Y así fue durante años. Después escuchaba que había algún maestro ahí que venía y enseñaba el curso de milagro, y ahí iba yo. 1 o 2 meses, después ese maestro desaparecía y yo ahí volví a guardar el libro. Y así ocurrió durante varios años, muchos años, yo diría casi 20, así. Mientras tanto, ¿qué hacía? Buscaba, porque yo me decía buscadora, yo era una gran buscadora. ¿A dónde no me metí? ¿Qué maestro no fui a ver? ¿Qué enseñanza no tomé? Hice de todo, lo que estaba a mi alcance, lo que podía, lo que me llegaba. Hoy sé que, como dice el libro, mi ego era el que buscaba, buscaba, buscaba. Pero el ego te dice busca, pero no encuentres. Porque así él sigue teniendo sobre vos ese poder. De decir, vas a seguir buscando, pero yo no te voy a dejar encontrar. Bueno, pero después aparece ya el internet, ya comienzo a ver que ya había muchos maestros o varios que ya hablaban de esto. Y una de ellas venía a mi ciudad, a Córdoba. Uh, esta es mi oportunidad. Y allí, con ella, que la voy a nombrar porque fue muy importante en ese momento en mi vida, lo sigue siendo, yo sigo escuchándola. Marta Salvat, estuve con ella varios días, no tantos, un fin de semana, y desde ese momento nunca más, no hubo un solo día de los 365 días del año que yo haya podido dejar el libro en la biblioteca. Está permanentemente en mi vida. Y por supuesto fui comprando muchos otros libros relacionados, tanto de Marta como de mi actual maestro, a quienes agradezco tanto, tanto que se hayan cruzado en mi vida. José Luis Molina Millán, estoy haciendo con él desde el año pasado la Escuela de Terapeutas del Espíritu, y tengo todos sus libros, todos, y con él sigo profundizando y aprendiendo día a día esto. Bueno, por hoy voy a terminar simplemente leyendo algo, permiso, que encontré que me gustó mucho, que dice así: el viaje hacia Dios. El viaje hacia Dios es meramente redespertar a la conciencia de lo que siempre has sido, del lugar donde siempre estás. Es un viaje sin distancia hacia un destino que nunca ha cambiado.
Bueno, gracias. Bendiciones para todos.